Yo te cuento mi predicción y tú si quieres me dices que soy un chalao o no, ¿vale? Mi predicción es que de aquí a un par de años la gente va a correr maratones y medias maratones con este tipo de zapatillas en vez de zapatillas de placa de carbono. Y así te lo cuento. ¿A qué me refiero con este tipo de zapatillas? Pues bueno, lo primero, si estás aquí escuchando esto y no estás suscrito, estás tardando en suscribirte al canal, en darle un like, un follow, 5 estrellas, un comentario o lo que sea, ¿vale? Y ahora ya que te he dejado tiempo para eso, te cuento de qué zapatilla te quiero hablar. Te quiero hablar de la ASICS Superblast 3. Y en general de estas super trainers que tienen super espumas, son muy altas y no tienen placa de carbono. Yo creo que de aquí a unos años, de aquí a unos meses, de aquí a... Solo no te puedo decir el momento exacto en el que creo que va a haber la transición, porque va a ser bastante gradual. Yo creo que en cuanto tú empieces a ver que hay gente que corre con zapatillas de este tipo, que hacen muy buenos tiempos, que no se lesionan y que encima no son tan agresivas como la placa de carbono y que no son tan demandantes, vas a decir, oye, pues quiero unas, porque realmente son una zapatilla todoterreno. Aquí la tienes, esta es la ASICS Superblast 3. He tardado en hablarte de ella porque, bueno, he andado con bastante lío. Esta zapatilla yo la tengo desde el día 15 de febrero, un par de días antes, porque fuimos a la presentación mundial de la zapatilla gracias a mi relación con Bikila. Bikila me mandó allí invitado al Zurich Marathon de Sevilla, donde ASICS presentaba a nivel mundial la ASICS Superblast 3, esta zapatilla que, como te digo, para mí es una zapatilla para todo y, como no, también para poder correr medias maratones y maratones con ellas sin ningún tipo de problema. Allí la presentaron y ya Superblast, que nació en 2022, ya vino a hacer un salto por encima de lo que venía siendo Nova Blast, una zapatilla de entrenamiento bastante versátil y que permitía hacer ritmos rápidos, pero Superblast le añade muchísima más amortiguación, muchísima más espuma para que puedas atreverte a hacer distancias largas con ellas sin ningún tipo de temor ni de miedo a que te puedan ir mal. Y esa es la premisa que consiguió, y yo creo que en esta versión número 3 va con ella a saco. Yo te cuento un poco lo que hicimos con ella. Corrimos, creo que esto lo tengo en otro episodio también de las Cruites, pero bueno, corrimos con ella un día haciendo vueltas rápidas como un 3000 dando vueltas a la Plaza de América en Sevilla. Otro día hicimos el Breakfast Run y otro día yo en mi caso hice 21 kilómetros del Maratón de Sevilla. En los 3 días la zapatilla se comportó estupendamente bien. Una zapatilla que permite, yo creo, desde la máxima versatilidad posible, desde un rodaje suave en el que quieras ir simplemente con buenas sensaciones, hasta apretarte a tiradas largas rápidas. ¿Por qué te digo rápidas? Porque en cuanto tú empieces a domar la zapatilla, la combinación de los materiales que tiene y de las espumas va a hacer que cada vez vayas más rápido. Y me explico. La Superblast 3 se compone de 2 espumas. Una es la Flight Foam Lip, que es la que tiene en toda la parte superior, y otra es la Flight Foam Blast Plus, ¿vale? Y te traduzco un poco. La Lip es la zapatilla de máxima respuesta y ligerísima, la super espuma, perdón, no la zapatilla, sino la espuma de máxima respuesta, es la que ves aquí en color salmón, ¿vale? El Flight Foam Lip es el que incorporan modelos como la Metaspeed Rai, por ejemplo. Y en la parte de abajo, en un color azul, incorpora Flight Foam Blast Plus, ¿vale? Que dices, el Plus, ¿qué lo lleva? El Plus lo lleva, por ejemplo, la ASICS Gel Nimbus 28. Entonces, combina una espuma súper reactiva, como el Flight Foam Lip, que además bastante predominante en toda la zona de la media suela, con una parte inferior en la que da un poquito más de soporte, de estabilidad, de amortiguación, el Flight Foam Blast Plus. Entonces, que estás corriendo un poquito más suave, un poquito más lento, un poquito más calentamiento, incluso regenerativo, aunque yo no me la pondría para rodajes regenerativos, para eso yo creo que ya está la Nimbus, aprovechas al máximo y entra en acción la espuma inferior, la Flight Foam Blast Plus, que de repente empiezas a irte un poquito más rápido y a dejarte llevar y a ir un poquito más cómodo, la espuma Lip. Y cuando te digo que es una zapatilla que se nota rápida, es una zapatilla que yo en rodajes tontos ha sido difícil llevarla por encima de 5. Y
o sea, siempre iba a 4.50, 4.40, con una sensación de ir suelto, sin necesidad de estar forzando en absoluto, con lo cual es una zapatilla que permite ir rápido casi sin quererlo. Por supuesto tienes que tener piernas, pero es una zapatilla que predomina ese tipo de ritmos. Es una cosa que se nota mucho y se agradece. A eso le añades un upper con unas zonas un poquito más cerradas, como las zonas del empeine, en el que va un poquito más cerrado para que haga algo más de ajuste, con otras zonas más trabajadas en la parte de la ventilación, y tienes ahí lo que se dice un auténtico zapatillón, con, bueno, esta zona aquí abierta en el upper, en la zona del collar del talón, para que si vas durante kilometraje no tengas una sensación de estar con una Racer, sino que también tiene algunos elementos de acolchado, sin ser una Nimbus, ¿vale? No es una Nimbus, es una zapatilla que yo creo que donde mejor partido se le saca es distancias medias largas a ritmos medios altos. Es decir, ideal, rodaje de 20-30 kilómetros en progresión, sales, si estás bien entrenado, lógicamente, sales con una sensación de soy el rey del mundo, porque empiezas despacito, empiezas a pedirle la zapatilla, empiezas a exigirle y la zapatilla te va a ir devolviendo según tú le vayas pidiendo. ¿Vale para todo? Yo creo que vale para todo. A ver, obviamente tiene 47 milímetros de altura en la parte posterior, 39 milímetros en la parte anterior, es decir, un drop de 8, con lo cual es una zapatilla que es grande y voluminosa. A lo mejor unas series muy cortas, pues hasta que empieces a moverla lo notas. ¿Qué ocurre? Que todo lo grande y voluminosa que te parece que es, al final son 235 gramos más o menos. Es una zapatilla que tienes la sensación de que va a pesar mucho, y cuando la coges dices ¿de qué está hecha? Porque pues está hecha de super espumas. Al final la composición es esa, ojales también muy pensados para que vaya el pie muy cómodo, muy transpiradita también la lengüeta, no sé si ahí la puedes llegar a observar, pero está muy agujereada y muy perforada para que transpire muy bien. Algunos elementos de comodidad en la zona del collar, tampoco demasiados, y refuerzo en la zona de la suela con ese trampoline pod que recuerda al de la Nova Blast 5, esta zona, esta cápsula que está pensada para que con la geometría que tiene, pues te ayude un poquito a salir más para adelante cuando vayas corriendo de punteras, cuando vayas corriendo de medio pie, pues toda esa parte refuerza bastante, con algunos puntos de durabilidad, como ahí ves en la parte de la suela. Zapatilla que yo entiendo que a muchos os puede parecer pues al final un precio alto, y es lógico, son 220 euros PVP, una zapatilla que no suele tener mucha rebaja, porque es una zapatilla que no tiene excesivo stock. Es una zapatilla que llega a las tiendas, y en este caso a Bikila, en cantidades limitaditas. Llegan pares, pero no llegan tantos pares como una Nimbus, tantos pares como una Cumulus, tantos pares como una Cayano. Una zapatilla con una distribución mucho más contenida. También ellos saben que tiene un precio mucho más alto. Ellos, quiero decir, así, tiene un precio mucho más alto, pero tiene algo. El que se prueba la Super Blast y corre con ella se da cuenta de que es una zapatilla que tiene un gran rendimiento y que es bastante versátil, con lo cual vuelan bastante rápido de las estanterías, de las tiendas, de los escaparates, de los stocks online. Una zapatilla que no admite mucha rebaja, porque lo que te digo, enseguida vuela de los armarios, pero que a cambio de eso tienes una zapatilla que yo creo que, no te digo, nunca deberías tener solo una zapatilla por aquello de que el pie no se acostumbra y de que, bueno, al final puedas desarrollar alguna lesión, y que tengas siempre 2-3 modelos para ir rotando en el mejor de los casos. Pero si solo pueden ser 2 modelos, Super Blast 3 yo creo que te va a ayudar en la mayor parte de las cosas que le pidas. ¿Dónde se puede quedar un poco más corta? Pues bueno, a lo mejor si quieres hacer una competición, pero es que compitiendo te va a permitir ir rápido, que a lo mejor es una competición corta de 5 o 10 kilómetros y te parece demasiado grande, demasiado voluminosa, demasiado espuma, pues a lo mejor ahí puedes tener una voladora de las de toda la vida. Pero es que realmente también sustituye una zapatilla de competición. Cuando te digo que creo que este tipo de modelos
pueden acabar acabar no, pero adecuarse a mucha gente que utilizamos placa de carbono en competición, yo el primero, para hacer maratones rondando las 3 horas 10, puedo hacerlo perfectamente podría haberlo hecho perfectamente con la Superblast 3. Mi mejor marca es Chicago/Berlín 308-309, Berlín con calor 309, y creo que contaba eso. Después de hacer Tokio, una semana antes de hacer Tokio el año pasado, yo corrí con la Metaspeed Sky París, corrí en Tokio, y en Sevilla corrí 20 kilómetros de sensaciones y de estrenar las zapatillas y de ver qué tal, y me salieron a 4:30 de media. El otro día en Sevilla, después de 3 semanas de parón, porque tenía ahí el tema del diente y todo eso, y no podía correr con el implante, después de 3 semanas de parón, llegar a Sevilla y ver qué tal, me hice 22 kilómetros en Zurich Maratón de Sevilla con la Superblast 3, adivina adivinanza, a 4:30 el 1000 también. Lo hice con Pedro Moya y él iba con la Metaspeed Rai silbando, yo iba con esta con unas pulsaciones muy contenidas, porque realmente permite ese rango de los 4:30 con una facilidad alucinante. Tú notas que vas muy sobrado. Es una zapatilla que, si estás entrenado y te lo permite, te puede permitir hacer rodajes a tempo, tiradas largas, rodajes suaves, competiciones largas. Ya te digo, un medio maratón, un maratón, te lo puedes hacer perfectamente con ella. 47, lo de siempre. Me dirá alguien, no, es que tiene más de 40 de media suela, no está homologado el récord. En fin, sabemos de lo que hablamos. Protegidita aquí delante, buen rocker, una zapa que incorpora máxima tecnología. ¿Qué tiene por encima Superblast? Por encima Superblast tiene Megablast, un poquito más de espuma, un poquito de ritmos todavía mucho más rápidos, una de las zapatillas del año anterior me refiero, pero yo creo que Superblast 3 va a ser una de las que más dé que hablar este año 2026. A mí me parece un auténtico pepinazo. Ahora te enseñaré. Llevará 100 y pico kilómetros entre los que le he hecho yo, y para que te hagas una idea, se la dejé a un colega para que probara 2 o 3 rodajes. Se la compró en Bikila antes de ayer. O sea, en cuanto la probó y cobró el sueldo, fue para allá y se la pilló. Quiero decir, es una zapatilla que efectivamente son 220 euros, efectivamente no admite grandes descuentos, porque es una zapatilla con una tirada bastante limitada. Aquí ya lleva, bueno, pues aquí puedes ver desgaste que es mínimo en la zona de la suela, sobre todo la zona estriada está como nueva, porque lleva, creo que es Ajar, no sé si es Hybrid Ajar o Asics Grip, la parte que lleva aquí para que tenga un poquito más de agarre. En cuanto a curvatura en media suela, ves que no se aprecian grandes arrugas ni que haya bastante deformidad. Zapatilla que puede aguantar bastantes kilómetros sin ningún tipo de problema. Estructuralmente el upper, ningún tipo de problema. Una zapa que bueno, yo creo que está llamada a grandes cosas, y una categoría que creo que está llamada también a que mucha gente se dé cuenta de que no, y vuelvo a insistir con esto, de que en cuanto tú tengas un colega que te des cuenta que se ha terminado una media maratón, un maratón en ritmos cercanos a 3:10, 3:15, 3:20, entre 3 y 3:30, yo creo que puedes hacer con Superblast 2 sin ningún tipo de problema. Y ahí somos muchos los que estamos tirando de modelos de placa de carbono, porque son los que mejor espuma tienen, mejor respuesta tienen, porque todavía éramos un poco más descreídos respecto a esta tecnología, las Super Trainers. Yo ya te digo, creo que estamos hablando de una zapatilla, si no se le ve muy quemada, una zapatilla que te va a dar muchísimas alegrías. ¿Vale los 220 euros? Estando como está el mercado, yo te digo que sí, porque es que tienes, o sea,
Lo único que yo le añadiría a una rotación de zapatillas, si tuviera la Super Blast, pues tendría dos opciones, o una muy para recoveries, muy tranquilita de ir cómodo y tal para días de 40-45 minutos, o una mixta para quiero hacerme un día corto, una competición corta y quiero pasármelo bien con ella. En el segmento ASICS, pues a lo mejor una Cumulus o una Nova Blast. No le metería mucho más. Cumulus está en 150-160, PVP, Nova Blast también en 150. Quizá no Nova Blast porque se puede parecer mucho en geometrías y demás. Quizá una Cumulus o una GT2000, es que también aguanta bien pronación esta. Son zapatillas que, ya lo que te digo, te puedes tener una para todo, que dices, oye, no, es que me apetece tener un poquito de placa, pues podrías irte, no quiero salirme de ASICS, lo estoy haciendo aposta, podrías irte a una Sonic Blast, pero creo que realmente es una zapatilla que una vez la tengas en el armario, se hace muy difícil que quieras utilizar otra para el día a día, salvo que a lo mejor digas, oye, mira, es que hoy sí que quiero ir especialmente lento, especialmente regenerativo, especialmente tranquilo, pues en ese sentido a lo mejor sí te merece la pena el tener, bueno, lo que te digo, una GT2000, que aún así GT2000 tiene la espuma de la Nova Blast, pero tiene una geometría diferente y una composición diferente y te permite ir un poquito más tranquilo, pero creo que hablamos de modelos que es ya lo que te digo, me sabe mal decir siempre una para todo, pero si me dijeras quiero una sola zapa, se me hace muy difícil no recomendarte esta, porque igual que hay otros modelos que, siendo versátiles, y Nova Blast es muy versátil, Nova Blast, a mí 21 kilómetros con Nova Blast se me harían pesados, pero 21 kilómetros con esta me saben a poco. ¿Puedes hacer un maratón con Super Blast 3? Perfectamente, sin ningún género de dudas. ¿Puedes hacer un maratón con Nova Blast? Conozco gente que lo ha hecho, Sarah Hill, por ejemplo, Sarita Hill, le encantan y hizo Berlín con Nova Blast. Yo no es mi zapatilla, pero al final me gusta más que me acompañe, que me ayude mucho una zapatilla, sobre todo cuando voy a estar en un maratón, y esta creo que tiene ese punto que sobre todo por la composición de la espuma, por este FF Lip que no tiene Nova Blast y que creo que es el punto que le vale. Te puedes acercar a Bikila, ya sabes, hay 19 tiendas en España y aparte tienes la página web, le echas un vistazo, te la pruebas, preguntas, comparas y nada, no creo que te funcione el código de descuento porque en Super Blast normalmente no funciona, es Michael 5, Michael como suena con I latina y con K, el 5 en número, y a lo mejor tienes suerte y te puedes aplicar el descuento. Perdón, cosa que dudo porque es un modelo muy exclusivo y que normalmente no suele admitir descuentos, pero muy recomendable, para ese público que buscáis o buscamos una zapatilla que nos dé la máxima versatilidad. Creo que estamos hablando de ello. Y lo que te digo, que empieces a ver a gente de tu entorno correr maratones con ella y empieces a decir, oye, que esta zapa carbura, y esta zapa carbura de lo lindo, y entonces empieces a jugártela a correr con ella todo tipo de distancias y todo tipo de rodajes, siempre lo que hablamos, siempre mejor cuanto más rápido vayas a ir. Nada más, Super Blast 3, resumen hecho, 220 euros, y por mi parte nada más. Ya sabes que esto forma parte de una newsletter que se llama lamilla.run, todos los días en tu buzón a las 6 de la mañana desde marzo de 2023, 3 años sin faltar a la cita. Te apuntas gratis y te puedes dar de baja en el momento que te dé la gana. Nos escuchamos y nos leemos y nos vemos en la próxima. Adiós.